Vamos a abrir en el Salmo número 13. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hasta ahí vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, acudimos a su trono de gracia, Señor, para rogar que usted hable a su pueblo, para que usted edifique a su iglesia, para que usted por medio de su palabra fortalezca a su iglesia, consuele a su iglesia, dé ánimo a su pueblo. Oramos, Señor, para que su Espíritu Santo traiga ese consuelo a la vida de sus hijos. Señor, que su nombre sea exaltado por encima de todo y que usted reciba la gloria a la cual le pertenece. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Salmo número 13. El libro de los Salmos, nosotros debemos entender que es literatura poética. Literatura poética. ¿Qué cosas nosotros encontramos en los Salmos? Gran parte de lo que nosotros encontramos en el contenido del libro de Salmos son oraciones y cánticos que son expresados desde la perspectiva del hombre hacia Dios. Es una gran diferencia de estos libros poéticos, el libro de Salmos, con la profecía, con los libros proféticos. Los libros proféticos, ¿qué son? Es la palabra de Dios traída a su pueblo a través de algún profeta. Pero los salmos es la respuesta a la verdad de Dios en oración y en cánticos, exaltando al Señor. El autor de este salmo es David. Y David aquí está en una circunstancia, en una situación de mucha aflicción. Los estudiosos no saben qué era lo que a David le afligía. Entonces los estudiosos no llegan o no saben cuál es la causa de la aflicción de David. Sin embargo, David se sentía muy angustiado. Muy angustiado. Y escribe este salmo. Este salmo es un salmo de un hombre que está en una profunda angustia orando a Dios. Entonces nosotros vamos a ir de lleno al texto y vamos a ver que este pasaje, este salmo, David, el salmista, realiza 3 acciones que le llevan de un estado de angustia hasta finalizar confiando en Dios. Vamos a ver cómo David pasa de un estado de angustia
a terminar confiando y cantando a Dios. Vamos a comenzar con el versículo número 1. David, aquí en primera instancia, hace una introspección dañina. Primero que él hace, los versículos número 1 y número 2, hace una introspección dañina. Y él comienza el versículo número 1 diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? Él comienza con una pregunta. ¿Hasta cuándo, Jehová? Y este salmo número 13 es conocido como el salmo de ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque en cuatro ocasiones, el salmista repite esta misma expresión. ¿Hasta cuándo? Esta expresión ¿hasta cuándo? Implica una confusión en David. David estaba confundido. David estaba perturbado. David estaba turbado. Había algo que le afligía tanto que él ora a Dios y le pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendría que soportar lo que estaba soportando? ¿Hasta cuándo? Y la confusión en David era porque, según la perspectiva de David, Dios se estaba tardando en responderle. Y hasta cuando manifiesta la profunda angustia y frustración que David estaba experimentando. Entonces aquí encontramos a un hombre en angustia, a un hombre en agonía, a un hombre afligido, que está hablando a Dios y preguntándole, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no solo eso, él no solamente se detiene ahí, sino que él continúa con otra pregunta. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Me olvidarás para siempre? David siente como si Dios lo hubiese abandonado. David se siente abandonado, distante, separado. Siente como que Dios no da respuesta a sus oraciones. Él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? Entonces vemos aquí a alguien que está muy afligido. Y no para ahí, continúan las preguntas. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta expresión es como si Dios estuviese haciendo un gesto de desagrado, de desprecio a David. Es como si David estuviese pidiéndole así, ayúdame, ayúdame Dios, y Dios hiciera esto. Eso es lo que está describiendo David aquí. Se siente de esa manera. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y el versículo número 2 dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Yo aquí anoté la traducción de la Nueva Biblia de las Américas para que se entienda un poco más esta expresión que dice David. Leo nuevamente en Reina Valera.
que dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? La Nueva Biblia de las Américas traduce así, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Qué estaba haciendo el salmista? ¿Qué estaba haciendo David? David estaba oyendo a su alma, estaba oyendo a su voz interior. Y todos estos cuestionamientos, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Son productos, son efectos de que David estaba oyendo su alma, esa voz interior. Entre más el salmista oía su voz interior, peor se sentía. Estaba perplejo, deprimido y cercano a la desesperación. El salmista estaba triste. ¿Por qué? Porque estaba oyendo su voz interior. El doctor Martin Lloyd Jones, en su libro La depresión espiritual, él habla mucho sobre este tema de oír esa voz interior. Y explícitamente él habla del Salmo, si no me equivoco, 42, cuando dice así el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso era lo que estaba experimentando David. David estaba haciendo lo mismo, oyendo a su voz interior, oyendo esa voz interior. Y una de las mayores evidencias de que nosotros, o para que nosotros podamos entender cómo es esa voz interior, para que nosotros podamos identificarla, el doctor Martin Lloyd Jones dice que una de las mejores evidencias cuando nosotros oímos esa voz interior, al final de cuentas la oímos todos los días, porque todos los días nos está hablando. Y una de las mayores evidencias es cuando nosotros despertamos en las mañanas. Cuando nosotros, mire, haga ese ejercicio. Cuando usted despierta en la mañana, estaba dormido, estaba descansando, despierta, y muchas veces usted despierta con ciertas sensaciones, con ciertos cuestionamientos, con ciertas preocupaciones que usted se pregunta, pero ¿cómo esas preocupaciones llegaron a mi mente? ¿Cómo llegaron a mi corazón? ¿Cómo yo estoy pensando eso? Su voz interior, su alma. Como el salmista. ¿Por qué te abates? El salmista está hablando. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El alma estaba perturbando. Esa voz interior. A David estaba así abatido, triste, porque estaba oyendo esa voz interior. Y es producto de oír esa voz interior que se sentía como si Dios estuviese volviéndole el rostro, como si Dios lo estuviese ignorando, como si Dios no estuviese oyendo su oración, como si Dios no supiera lo que él estaba experimentando. Así se sentía David, deprimido, triste. Y él continúa diciendo, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Entonces, al oír esa voz interior, David estaba incluso cuestionando las promesas de Dios. Estaba frustrado. Si él pensaba, si él consideraba las promesas de Dios y miraba luego su realidad, se decepcionaba, se deprimía, porque no veía el cumplimiento de esas promesas.
Promesas como cuáles. Yo sé que aquí este es un salmo mesiánico, pero también en parte aplicarían a los justos. Promesas como el Salmo número 2, versículos 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Imagínense, al oír todas estas promesas, y David, ¿qué veía a su alrededor? A sus enemigos prosperar. Aquellos que desobedecían a la ley de Dios, veía que les iba bien, que eran prósperos, que no experimentaban angustias, aflicciones, dificultades. Y David se miraba para sí y oía su voz interior: mira, tú que intentas cumplir la ley de Dios, ser justo, honesto, pero estás afligido, deprimido. Entonces David se sentía triste, deprimido, desesperanzado. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esta misma manera, igual que David? Muchas veces nosotros, en vez de oír la voz de Dios a través de su palabra, oímos más nuestra voz interior, la voz de nuestra alma, los consejos de nuestra alma. Y comenzamos a afligirnos aún más en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque dejamos de recordar las promesas de Dios. Dejamos de oír la palabra de Dios. ¿Y qué comenzamos a oír? Nuestra voz interior, comienzan los cuestionamientos. Ah, Dios te olvidó. ¿Será que Dios oye mi oración? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios existe? ¿Qué pasa que si todo lo que vivo y esta vida y al final del día Dios no es real? Y empieza todo ese cuestionamiento. Es por eso que nosotros tenemos que estar saturados de la Escritura, saturados de la palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es la recomendación del doctor Martyn Lloyd-Jones y del mismo salmista en el Salmo 42? Y también para David aquí. No oigan su voz interior. No oigan la voz de su alma, sino que ustedes háblenle la verdad de Dios a su alma. Eso era lo que estaba haciendo el salmista. Cuando habla dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista está hablando a sí mismo, el salmista está hablando a su alma y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y le dice lo siguiente: espera en Dios, porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Él le habla la verdad de Dios, él le recuerda la verdad de Dios. Recuerda la verdad de Dios para sí mismo. Para sí mismo. Para sí mismo. Entonces David comienza su oración con más que oración, era cuestionamientos a Dios, preguntas hacia Dios. Pero después David cambia aquí. Segundo, vemos la petición a Dios en la oración. Los versículos 3 y 4 dicen así: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Continúa David diciendo: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. El salmista deseaba que Dios le pusiese atención. Eso está diciendo: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. David le está pidiendo: Dios, pon atención a mi aflicción.
Pon atención a la dificultad que yo estoy experimentando. Dios, pon atención a aquello que me aflige, aquello que no me deja dormir, aquello que me abate, aquello que produce tristeza. Dios, pon atención en lo que David está diciéndole. Y continúa diciendo, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El salmista aquí está pidiendo sustento físico. Está pidiendo sustento físico. ¿Por qué razón? Está pidiendo sustento físico. Porque este mismo lenguaje que he utilizado aquí, cuando David dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, es utilizado en 1 Samuel, capítulo 14, versículos 27 al 29. Esta misma idea es utilizada aquí. Vamos a leerlo. Dice así, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Esa misma idea que usada aquí en el Salmo 13, Dios la utiliza y los escritores bíblicos la utilizan aquí con el relato de Jonatán. Cuando está debilitado por causa de la guerra, él toma de un panal de abeja miel y sus ojos son alumbrados, o sea, le vuelve la vida. Y eso mismo es lo que está pidiendo aquí David. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Cuál es la idea para que nosotros tengamos en cuenta? ¿Cuál es la conexión? Que era tal la aflicción de David, tal la angustia de David, tal la tristeza de David que estaba afectando su cuerpo físicamente. ¿Ha visto cuando una persona está con depresión? Una enfermedad psicosomática, una enfermedad del alma. No se ve, pero eso comienza a verse manifestado en el cuerpo. A veces la persona deja de comer, deja de dormir. Comienza a producir a veces otro tipo de enfermedades físicas. Entonces así se sentía David, la angustia de David estaba siendo reflejada en su cuerpo. La idea es que la angustia no solo había afectado interiormente, impidiéndole discernir la situación que estaba experimentando, sino que le había afectado físicamente. Y producto de esto David dice, para que mis enemigos no digan mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Era notoria la aflicción de David? Porque se lograba visualizar físicamente. Y él pide a Dios que le ayude, que le saque de esa circunstancia, de esa situación, de esa angustia. ¿Para qué? Para que sus enemigos no se alegren. Porque él dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. El salmista quería obtener victoria. Y la idea aquí, cuando David dice resbalara, la idea es como que alguien hace esto, se mueve de un lado para otro y de repente cae. La idea es tambalear y caer. No es simplemente que cayó, sino que tuvo un desequilibrio y posterior a esto cae.
Y David aquí está orando a Dios por auxilio, por victoria, por superar la situación que le tiene acongojado. David está haciendo uso del único recurso que le queda y el mayor recurso que él tenía, la oración. ¿Será que nosotros cuando estamos así de afligidos, al igual que David, hacemos uso de este maravilloso recurso? ¿Hacemos uso de esta maravillosa arte que es la oración? David sabía que no tenía respuestas. David sabía lo que estaba afligido y que él no podía solucionar ese problema, la circunstancia. Él no podía hacer nada siendo el rey de Israel. Él no tenía la solución para sus problemas, pero él sabía que la única persona, el único ser que podía ayudarle, sacarle de esa circunstancia, era Dios. Y es por eso que él ora. A pesar de estar oyendo su voz, a pesar de tener un sinnúmero de cuestionamientos, él decide orar, porque era su única salida. Y nosotros, cuando nos sentimos así de afligidos, angustiados, oramos a Dios, oímos nuestra alma, oímos nuestro ser interior que nos dice: soluciona el problema por tu cuenta. A ver, ¿cómo puedo solucionarlo? A ver, ¿cómo puedo articularlo? A ver, si sumo esto y ya por aquí puedo solucionarlo. Hago alguna estadística, por este otro lado puedo solucionarlo. Y comienza a solucionarlo, intentar solucionarlo yo. No, dice Dios. Ore. La solución, Leonard Ravenhill, él decía así: la solución a tu problema está entre la distancia de tus pies a las rodillas. Oración. Oración. Y eso era lo que sabía David. David sabía que a pesar que él cuestionase, que oyese su alma, que tuviese a los enemigos encima de él, él sabía que solamente Jehová de los ejércitos, quien le había ungido, quien le había llamado, quien le había protegido ante Saúl, quien había perdonado sus pecados, solamente él podía aliviarle y sacarle de esta situación. Número 3, versículos 5 y 6. Aquí vemos la confianza y alabanza de David en el carácter de Dios. Dice el versículo número 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí vemos un cambio en el estado de ánimo de David. David comienza: ¿hasta cuándo? Luego dice: Dios, ponme atención. No dejes que mis enemigos se alegren. ¿Producto de qué? De mi aflicción, de mi derrota, de mi pecado. Y luego, aquí cambia. Hay un cambio desde los versículos 1 al 2. 3 y 4 hay una transición y ya 5 y 6 hay un cambio totalmente en la oración de David. Totalmente en la cosmovisión de David. Mas yo en tu misericordia he confiado. Aquí hay una transición de la oración ¿a qué? A la alabanza, a la adoración. David estaba orando, preguntándole a Dios el por qué. Y seguía orando, pero aquí ya hay una transición, aquí hay un cambio en David. Mas yo en tu misericordia he confiado. En el hebreo se enfatiza el pronombre yo. Por lo tanto, hay un énfasis en la fe del salmista. Mas yo, o sea, está diciendo, verdaderamente el salmista creyó en Dios. Verdaderamente él confió en Dios. Quien cambia la circunstancia, quien cambia el contexto de David es Dios, pero a través de la fe. Misericordia, dice yo,
mas yo en tu misericordia he confiado. La misericordia de Dios aquí tiene, y generalmente en todas las Escrituras, cuando se habla de la misericordia de Dios, se está hablando sobre la fidelidad de Dios hacia el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Por lo tanto, la fe se fundamenta en la lealtad que Dios tiene al pacto, en la lealtad que Dios tiene a sus promesas, a su palabra, a su persona. Ahí estaba la fe de David. La fe de David estaba en lo que Dios era. En lo que Dios era. El texto continúa diciendo: mi corazón se alegrará en tu salvación. Y aquí ya, si lo otro era una transición, aquí ya David cambia de manera radical. Ya no es el mismo David que comenzó el Salmo. Aquí ya es otro David, producto de la intervención de Dios. Dice, mi corazón se alegra en tu salvación. Aquí la idea es dar grito de júbilo por causa de la firmeza de la fe. David estaba saltando, David estaba adorando, producto de qué? Que Dios era fiel a su pacto, producto de qué? Que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es fiel a su pueblo y a su persona. David estaba adorando, levantando las manos, cantando, dando gritos de júbilo. Y esta fe estaba fundamentada en los hechos salvíficos de Dios, en todo lo que Dios había hecho en el pasado. Y es por eso que cuando nosotros recordamos la palabra de Dios, eso fortalece nuestra fe. Recordar que ese mismo Dios que llevó saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva ahí al frente de ese mar rojo. Imagínense cómo se sentía el pueblo. Por un lado, los egipcios. Por otro lado, el mar rojo. Afligido. Venían. ¿Cómo escapamos aquí? Y Moisés, Señor, ¿y Dios qué le dice a Moisés? No me pidas a mí, toca el mar. Avanza, confía. Y es la fe también lo que saca a David de ese estado, la fe en recordar todas esas promesas, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo el Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto, cómo Dios les dio de beber en el desierto, aun cuando tenían capricho de comer carne, Dios les concedió carne. Cómo los hace entrar a Jericó con Josué. La promesa del Señor cumpliéndose. Entonces la palabra de Dios, el carácter de Dios, cambia el estado de ánimo de David. Y el versículo número 6 termina diciendo así: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, lo que produce ese canto, la adoración de David, es la firmeza de la fe. Es lo cuán fiel es Dios. Y la última oración, porque me ha hecho bien. Esta oración es sumamente importante. La idea aquí es la siguiente: me ha hecho bien. La palabra hebrea, en otros lugares que es utilizado en las Escrituras, significa lo siguiente: ser destetado. Cuando David dice, porque me ha hecho bien, esa palabra en otros lugares de la Biblia
se traduce como ser destetado. ¿Cuál es la idea? Cuando una persona piensa en un niño, cuando un niño es destetado por su madre, cuando incluso a un animal comienza a ser destetado de su madre, ¿cuándo? Cuando el animal o el niño, la persona, comienza a madurar. Comienza a madurar. Lo cual implica aquí que Dios ha hecho crecer y llegar a una fe madura al salmista. Ese era el propósito de la aflicción que David estaba experimentando. Llevarlo a ¿qué? A crecer en la fe, a tener una fe robusta, fuerte, a confiar en Dios independiente de las circunstancias, independiente de los problemas, a tal punto como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice a los filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado para vivir para Dios. Independiente de las circunstancias, cuando usted tiene una fe robusta, una fe madura, las circunstancias no le mueven. Esa era la idea de llevar a David a esta aflicción, para que David, el David que entró, el David que comenzó aquí el Salmo número 3 era un David. El David que termina el Salmo número 3 era un David distinto, diferente, el que inicia débil, frágil, cuestionando, moviéndose en el piso, angustiado, afligido. El David que sale de aquí sale cantando, adorando, exaltando el nombre de Dios. ¿Por qué? Su fe era distinta, su fe era fuerte, su fe era robusta. A eso el Señor nos quiere llevar, a nosotros, a que crezcamos en la vida cristiana, a que aprendamos a confiar en el Señor independiente de la dificultad, independiente de los problemas, independiente de la crisis y enfermedades. El Señor es fiel, mi hermano. El Señor es fiel. Y si nosotros mismos así, David recordaba lo que Dios, tal vez lo que Dios hizo con el pueblo y también lo que Dios había hecho con él. Si nosotros recordamos también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si miramos hacia el pasado, ¿cuántas veces el Señor no nos ha extendido su mano? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha sostenido? Si estamos en aflicción, estamos en dificultad, estamos en problemas, hay una palabra para usted. Confíe. Confíe. Confíe en el Señor. Me pregunto, ¿qué hemos alcanzado madurez espiritual a través de los diferentes procesos difíciles que nosotros hemos experimentado en la vida? Yo puedo asegurar que la mayoría sí. Sí. Porque ese es el propósito muchas veces de las aflicciones, del sufrimiento, del dolor. Guiarnos a confiar en Dios independiente de las circunstancias. Porque es fácil confiar en Dios cuando estamos felices, cuando todos nuestros proyectos, lo que nuestro ser interior planifica, crea en nuestras mentes, y todo se cumple paso a paso y de la manera que nosotros queríamos, extraordinario. Pero Dios no obra así. Dios obra de una manera distinta. Pero sabemos que lo que Dios hace es bueno. Es bueno tanto para su nombre, para su gloria y también para beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces hemos visto cómo el salmista pasa de un estado de profunda angustia a confiar en Dios y a obtener una madurez espiritual en medio de la angustia debido a la fidelidad de Dios. Entonces Dios es fiel en medio de las angustias. Dios sigue siendo fiel, mis hermanos. Y aquí para nosotros preguntas. ¿Cómo enfrentamos nosotros las situaciones difíciles? Para eso está aquí. Para enseñarnos cómo enfrentar, recordar la verdad de Dios. Hacer uso de la oración. Y recordar también lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Y nuestra fe está firme en el carácter de Dios. Así tiene que estar nuestra fe,
firme en lo que Dios es. En lo que Dios es. En lo que Dios es. Entonces debemos confiar en lo que Dios es, en el carácter de Dios, en las propiedades de Dios, en las perfecciones de Dios. Confiar en el Señor, confiar en su palabra, sus promesas, en su persona. Entonces, mis hermanos, confiemos en el Señor. Aquellos que están en Cristo, mis hermanos, están seguros en sus manos, independiente de las circunstancias. Yo quiero aquí terminar leyendo Romanos capítulo número 8. Versículo de 31 en adelante dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. Él que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está nuestra confianza, en la obra de Cristo. Nuestra confianza está en el Evangelio de Cristo. No hay demonio, no hay pecado, no hay nada, no hay persona, no hay peligro, no hay angustia, nada que se mantenga en pie ante nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está nuestra confianza. Acudamos a Él, descansemos en Él, aprendamos de Él, recordémosles a Él, recordemos sus palabras, memoricemos sus palabras, hablemos a nuestra alma la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que de esos momentos de aflicción que vendrán, o que tal vez estemos pasando, salgamos distintos, salgamos más parecidos con Cristo. Amén. Vamos a orar.